Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 31, los otros tres grandes poderes. En ese momento Bardo y Udo bajarían a desayunar, y serían recibidos por Ninfu, a lo que ella diría, buenos días chicos, mientras que Udo diría, buenos días Ninfu, pero después Bardo diría, buenos días Ninfu, ¿y dónde están las demás? A lo que ella diría, que aún no regresaban, ya que estaban terminando de darle los últimos detalles a lo que será la reunión de mañana, así Bardo diría, ya veo, así los tres comenzarían a comer, pero después un círculo mágico aparecería, y después de él saldría Akeno. Donde Ninfu diría, Akeno, a lo que ella diría, hola Ninfu-chan, Bardo-kun, Udo-kun, donde Bardo diría, ¿dónde han estado chicas? A lo que Akeno diría, lo siento, este trabajo nos ha tomado más tiempo de lo imprevisto, así ella miraría a Bardo, y después le diría, por cierto Bardo-kun, así él la miraría, y después diría, ¿qué sucede? Así ella diría, más al rato crees que puedas acompañarme, hay alguien que quiere hablar contigo, así Bardo y los demás se sorprenderían, pero Bardo diría, está bien Akeno. Así ella pondría una sonrisa, y después diría, Ninfu-chan, ¿podrías hacerme el favor de llevar a Bardo más al rato a este lugar? Así ella le daría un papel, y después Ninfu lo tomaría, y en eso diría, claro, así ella diría, gracias Ninfu-chan, bueno, nos veremos al rato chicos, así ella se iría de ahí. Más tarde, Ninfu habría llevado a Bardo a lo que parecería ser la entrada de un templo, a lo que Ninfu diría, ¿es aquí Bardo? Donde Bardo diría, wow, no sabía que habían lugares así en la ciudad, así Ninfu diría, nos veremos al rato, a lo que él la vería, y después diría, sí, gracias por traerme Ninfu, así ella pondría una sonrisa, y después se iría de ahí, pero después Bardo escucharía a Issei, el cual estaría llegando también, donde Bardo diría, Issei, pero qué sorpresa, ¿qué haces aquí? A lo que Issei diría, Akeno-san me dijo que viniera a este lugar, a lo que Issei diría, ¿y tú qué haces aquí Bardo? A lo que él diría, Akeno también me pidió que viniera, así él se sorprendería, y después diría, ¿de qué se tratara? Pero luego Akeno los vería, y después les diría, muchachos por aquí, así ellos verían por encima de las escaleras, y ahí estaría Akeno, donde ella les haría la señal de que subieran, así ambos lo harían, así los tres estarían entrando al templo, a lo que Issei diría, disculpe Akeno-san, no hay ningún problema para que los dos entremos aquí, a lo que Bardo diría, ¿por qué preguntas eso Issei? A lo que Akeno diría, no te preocupes Issei, contamos con el permiso para poder entrar, así que estaremos bien. Así Issei cruzaría la entrada, y vería que no pasaba nada, por lo que se aliviaría, así los tres entrarían al templo, y después Issei diría, porque hemos venido aquí Akeno-san, pero luego una voz se escucharía, y alguien diría, así que él es el dragón emperador rojo, y después de un gran brillo saldría Miguel, a lo que Issei se sorprendería, mientras que Bardo diría, un ángel con 10 alas, como Galiel, así Akeno diría, Bardo-kun, Issei-kun, él es, pero luego Bardo la interrumpiría. Y en eso diría, Miguel, el líder de la facción de los ángeles, o me equivoco, así ambos se sorprenderían, y después Miguel diría, usted debe ser el joven puño de hierro, quien se vio involucrado en el incidente del cielo, ¿no es así? A lo que Bardo diría, sí, fui yo, pero ya se los dije a todos, yo nunca destruí el cielo, a lo que Miguel diría, lo sé, así él se sorprendería, y después Miguel diría, Ariel, la madre de Ikaros ya me contó todo lo que sucedió, y déjeme decirle joven Bardo, que estamos agradecidos con usted. Galiel era un ángel malvado, que cometió crímenes que un líder no debe hacer, y violó un trato que se había hecho con los humanos, así que tiene mi agradecimiento, así él haría una reverencia, y después Akeno e Issei se sorprenderían, al igual que Bardo, después Miguel al igual que la historia original, le daría escalón a Issei, el cual la recibiría, y después Miguel diría, bueno, eso es todo de mi parte, nos veremos mañana en la junta de facciones, adiós joven Bardo, así Bardo diría. Nos veremos luego, así Miguel se iría, y después Bardo le diría a Issei, deberías aprender a usarla, te recomiendo que la dejes activa por un rato, tu cuerpo es más fuerte que antes, así que deberías dejar que se acostumbre, mientras que Drake diría, esa es una buena idea compañero, sale al exterior y practica un poco, así Issei lo haría, mientras que Bardo lo seguiría, pero Akeno lo detendría, donde Bardo diría, Akeno, ¿qué sucede? Así ella diría, acompáñame a tomar algo Bardo-kun. Así Bardo se sorprendería, pero
aceptaría, así ambos estarían sentados mientras Akeno servía té, a lo que Bardo diría, este té es increíble Akeno, donde ella diría, gracias Bardo-kun, en eso ella miraría a Bardo, y después diría, Bardo, ¿puedo preguntarte algo? A lo que Bardo diría, claro, ¿qué pasa? Donde Akeno diría, ¿cómo reaccionaste al escuchar el pasado de Ikaros? Donde Bardo se sorprendería, y después diría, ¿por qué preguntas eso? A lo que Akeno diría, porque veo que a pesar de que ella asesinó gente, tú no tienes ningún rencor contra los ángeles, a lo que Bardo después diría, porque la culpable no fue Ikaros, ella era manipulada por un ser bastante despreciable, que tomó decisiones que no eran las correctas y vio por su propio beneficio, solo por eso no odio a la raza de los ángeles, porque ellos no hicieron nada, quien lo hizo, fue su líder por tomar malas decisiones, ante esto Akeno se sorprendería, y después Bardo diría, porque Akeno, a lo que ella diría, ¿y qué pensarías de mí, si te oculte mi verdadera personalidad? A lo que Bardo se sorprendería un poco, y luego la miraría, y Akeno se quitaría su kimono, y después dejaría ver sus alas, a lo que Bardo diría, ¿tus alas? Así ella diría, no fui solamente un demonio, siempre fui una humano mitad ángel caído, porque siempre creí que convertirme en demonio, podría quitarme esta sangre sucia que tengo, así Akeno comenzaría a contarle su historia a Bardo, donde él se sorprendería de eso. Y después Akeno diría, por eso te la oculte Bardo, soy una abominación mestiza, a lo que Bardo la tomaría de su mano, y después diría, no eres una abominación, así ella lo miraría, y después Bardo diría, tú eres solo una persona, tu raza no tiene nada que ver con tu persona, además, a mí no me importa si fueras mitad ángel, y mitad demonio, o mitad ángel caído, o mitad de otra raza, tú siempre serás Akeno, y eso jamás cambiará, además tú eres libre, y no necesitas rendirle cuentas a nadie, la libertad es un derecho de todos, así él pondría una sonrisa, mientras que Akeno al oírlo se sonrojaría, pero también derramaría unas lágrimas, así ella se abalanzaría sobre Bardo, y después Bardo diría, ¿qué sucede Akeno? Pero ella lo besaría, mientras pegaba su cuerpo con el de él, donde se separarían dejando un hilo de saliva, a lo que Akeno diría, te amo Bardo, a lo que él se sorprendería por eso, pero después él pondría una sonrisa, y después diría, yo también Akeno, y en eso la vería a los ojos, y le diría, quiero que sepas que siempre estaré para ti cuando más lo necesites, así ella se sonrojaría por eso, y después diría, cuando estemos solos, podrías decirme que soy tuya, que soy tu Akeno, donde Bardo se sorprendería por eso, pero luego pondría una sonrisa, y diría, claro, mi Akeno, así ella se sonrojaría más, y después se recostaría en su pecho, y en eso diría, no me importa si soy la tercera, mientras que me ames, y me trates igual que a las demás, siempre quiero estar a tu lado, así Bardo pondría una sonrisa. Y después diría, de acuerdo mi Akeno, donde ella al oír eso, lo abrazaría más fuerte, pero luego alguien diría, veo que se están divirtiendo mucho por aquí, y en eso ambos mirarían quién dijo eso, y luego verían a Ikaros, y a Rías, donde Ikaros mientras tenía sus ojos rojos diría, amo, ¿qué estás haciendo con Akeno? Mientras que Rías tendría una mirada asesina, a lo que Akeno diría, ara, presidenta, veo que ya regresaron, así Bardo diría, mientras ponía una sonrisa, donde habían estado chicas. Ya terminaron de arreglar las cosas para la reunión de los líderes, pero luego Rías diría, no cambies el tema, así ambas le darían un escarmiento a Bardo, al día siguiente, Bali estaría volando por encima de la Academia Kubo, y después diría, así que hoy será la reunión de las facciones, vaya, los líderes dirán cada uno un sermón aburrido, pero luego una loli con ropa gótica diría, no tengo interés en un mundo tan aburrido como este, a lo que Bali diría, Otis, en eso ella diría, cite tu frase Bali. A lo que ella diría, ¿qué haces aquí? A lo que ella diría, solo vine a ver el mundo humano, ¿qué tiene de malo darse una vuelta de vez en cuando? A lo que Bali diría, como sea, hoy es el gran día no es así. A lo que Otis diría, así es, hoy atacaremos, hoy nadie nos detendrá. A lo que Bali diría, ¿y qué hay de ese chico que derrotó a Cocabiel con suma facilidad? Al que llaman puño de hierro Bardo, ese sujeto es solo un simple humano, pero me interesa que tenga trucos así. Por cierto, ¿acepto tu oferta o no? A lo que Otis diría, no lo sé, esta noche le preguntaré, así ella diría, bueno, nos veremos después Bali, así ella se iría de ahí. Más tarde, Rías le habría dicho a los chicos del club que se preparan para la reunión, y que ellos por órdenes de Circeps, y por parte de los demonios, tenían que estar 5 minutos antes, así ellos dirían que sí, mientras que Ikaros diría, Ninfu y yo estaremos por parte del cielo con Miguel Sama y con mi madre, a lo que Udo diría, nosotros iremos cuando Bardo termine de comer, así Bardo estaría comiendo a una gran velocidad.
y después Issei diría, siendo algo tan importante lo veo muy despreocupado. A lo que Bardo diría, no se preocupen, cuando termine de comer iré, a lo que Ikaros diría, amo, te dejaré esta tarjeta transporte, es para que tú y Udo entren, ya que la escuela será rodeada por una dimensión alterna, a lo que Bardo la tomaría, y después diría, gracias Ikaros, a lo que Rías jalaría a Bardo de su mejilla, y después ella diría, no llegues tarde, así él diría, está bien, así ella diría, confiamos en ti. Así después todos se irían, donde Bardo seguiría comiendo, y después Udo diría, date prisa, eres muy imprudente en momentos así. A lo que Bardo diría, no creo que haya comida ahí, además es solo para amarrar el hambre, así Udo suspiraría, y después Bardo terminaría de comer, por lo que se daría un baño, al igual que Udo, y después Udo diría, toma, así él le daría un traje blanco con una camisa gris, y unos zapatos negros, con una gabardina blanca. A lo que Bardo diría, ¿y esto qué? A lo que Udo diría, ¿cómo que qué? Pues es tu ropa para la reunión, a lo que Bardo diría, no la quiero, yo quiero ir como siempre me he visto, a lo que Udo diría, ¿quieres ser parte de la marina? En eso Bardo lo vería, y luego diría, los marinos cuando son eventos importantes tienen que vestirse formales, es un requisito, seguir órdenes Bardo, si no puedes seguirlas, entonces vístete como quieras, a lo que Bardo después frunciría el ceño. Y en eso diría, demonios, así él lo tomaría, y después Udo diría, esa es la actitud de un buen marino, así ambos bajarían a la sala, mientras vestían un traje blanco, solo con la diferencia de que la camisa de Bardo sería de color gris, y la de Udo sería de color azul oscuro, mientras también ambos portaban una gabardina blanca con detalles naranjas en las manos, y en los hombros, así Bardo diría, ¿estás listo? A lo que Udo asentiría su cabeza, y después Bardo diría, está bien. Pon tu mano en mi hombro, así Udo lo haría, y después Bardo tomaría la tarjeta de transporte, y en eso diría, llévanos al lugar en el que está Ikaros, así ambos comenzarían a brillar, y después desaparecerían, mientras tanto en la reunión, todos los líderes, acompañados de sus respectivos bandos estarían ya en la sala, donde Rías diría, rayos, porque Bardo no llega, a lo que Ikaros diría, mi amo ya se tardó, en eso Ninfu diría, le dijimos a Bardo que no podía faltar, a lo que Serafal diría, ya no falta nadie, así que demos inicio, donde Rías e Ikaros estaban a punto de decir algo, pero luego, un círculo mágico aparecería, y de ahí saldrían Bardo y Udo, donde todos se sorprenderían por su llegada, mientras que las chicas al ver a Bardo vestido así se sonrojarían, mientras que Xenobia diría, vaya, a Bardo sí que le queda muy bien el blanco, donde Ninfu diría, se ve muy guapo vestido así, a lo que Ikaros diría, mi amo vestido de blanco es muy hermoso, mientras que Sona y Tsubaki al ver a Udo también se sonrojarían, mientras ellas pensaban, ¿quién es ese chico que acompaña a Bardo-kun? A lo que Azazel diría, vaya joven Bardo, veo que usted sí toma en serio los eventos importantes, ya que a diferencia de los aquí presentes por parte de las demás facciones viene más presentable. Ante este comentario Rías se enojaría un poco, pero luego Sirsets diría, no le trajimos una silla, pero enseguida la traeremos. A lo que Bardo diría, no se preocupen por eso, así él se quedaría de pie, junto a Udo, donde Miguel diría, bueno, demos inicio, pero antes que hablen sus hermanas, muchos ya me conocían como el Mau de la facción de Los Ángeles, pero ahora, quiero presentarme nuevamente como el Mau de esta facción, así él se colocaría de pie, y después todos aplaudirían, y en eso Azazel diría, sé que no es de mi incumbencia, pero que será de Galiel. A lo que Ariel diría, fue llevado al igual que Cocabiel a lo más profundo del infierno, no volverá, y todo lo que hizo, no tiene relación con nosotros, así Azazel diría, me da gusto escuchar eso, mientras que Serafal diría, que bueno, ese sujeto me caía bastante mal, era muy arrogante, donde Miguel pondría una sonrisa, por su parte Sirsets diría, bien, continuemos, así Rías y Sona darían su informe sobre lo que sucedió con Cocabiel, a lo que Rías diría, este es el informe que yo, Rías Gremory y mis familiares tuvimos el agrado de participar, a lo que Sona diría, yo Sona Sigrid doy mi aprobación de que dichos sucesos fueron verdad, a lo que Ikaros diría, y yo la reina Uranos, puedo corroborar de que fueron ciertos, donde Miguel diría, tienen mi gratitud por esto, mientras que Azazel diría, uno de mis chicos causó este embrollo, pero no se preocupen, ya me hice cargo de él, además, doy mi palabra de que esto no tuvo nada que ver con mi facción. Él actuó por cuenta propia, a lo que Sirsets diría, entonces quieres decir que tú no tuviste nada que ver, donde Azazel diría, correcto, además, tengo entendido que ustedes habitan esta ciudad, ya que es una ciudad bastante hermosa, a lo que Sirsets diría, no cambies el tema por favor, eso no tiene nada que ver con la reunión, a lo que Azazel diría, ¿y por qué no? Tengo entendido que ustedes tampoco la están pasando nada bien, donde Miguel diría, en la Gran Guerra.
No solo los antiguos Maus, sino también Dios y Satán, perecieron, así que no tiene sentido que sigamos luchando entre nosotros, a lo que Azazel diría, así es, así que antes de firmar el tratado de paz, yo quisiera escuchar la palabra de aquellos que no están afiliados con nosotros, el dragón emperador rojo, el dragón emperador blanco, y el chico que destruyó el cielo, donde Valí diría, a mí no me importa, siempre y cuando pueda luchar contra gente poderosa, a lo que Azazel diría. Aun si no estamos en guerra, hay sujetos fuertes ahí afuera, a lo que Valí diría, imagine que dirías eso, mientras que Issei diría, yo pido la paz, no me gustaría entrar en guerra en estos momentos, a lo que Azazel diría, estupendo, y bueno, ¿qué hay de ti joven puño de hierro? A lo que Circex diría, tengo entendido que tú jugaste un papel muy importante en detener a Galiel, ¿no es así? A lo que Bardo diría, solo quiero aclarar que yo nunca destruí el cielo, solamente detuve las acciones de ese sujeto, solamente, así Ariel lo miraría, y pondría una sonrisa. A lo que Azazel diría, estupendo, pero luego Udo diría, a mí sí me gustaría decir algo, así todos mirarían a Udo, quien se colocaría a la par de Bardo, y después Udo diría, las acciones de puño de hierro Bardo, no deben ser malinterpretadas, a lo que Miguel diría, ¿qué quiere decir joven? Donde Udo diría, como ustedes mencionaron los sucesos de sus respectivas facciones, Bardo no actuó por parte de los humanos, ni de ninguno de los tres poderes que mantienen el equilibrio en el mundo humano. Así que les pido, que de favor, si alguien vuelve a mencionar el hecho de que Bardo destruyó el cielo, eso fue ajeno al resto de la humanidad, donde Bardo los miraría, y diría, es correcto, a lo que todos se sorprenderían, incluido Valí, y después Miguel diría, es la primera vez que escucho algo así, en eso Circex diría, no había escuchado eso que mencionaste muchacho, los tres grandes poderes, ¿acaso hablas del mundo sobrenatural? A lo que Bardo diría, no, así ellos lo mirarían. Y después Bardo diría, el mundo humano también cuenta con tres poderes como ustedes, los cuatro emperadores, la marina, y el grupo de los Ouka Shichibukai, así todos se sorprenderían, incluidos los líderes, ya que ellos solo sabían de la marina, pero no sabían de los otros dos, a lo que Udo diría, es correcto, así que en conclusión, donde Bardo diría, yo no actué a favor de ninguno de ellos, yo solo actué por mi cuenta en estos sucesos, así ellos se sorprenderían. Mientras que Issei diría, los tres grandes poderes del mundo humano, había escuchado de la marina, pero no de los otros dos, mientras que Xenovia pensaría, creí que la iglesia era otro de los grandes poderes, aunque ahora que lo pienso, la iglesia respondía ante las órdenes del gobierno, y la marina era su mayor representante, así que supongo que tiene lógica lo que dice, así todos estarían de acuerdo, y estaban a punto de firmar el tratado de paz, pero en eso se escucharía un estruendo.